¿Qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a todocircuito.com. Bueno, hoy como estáis viendo en pantalla tengo conmigo a la nueva BMW S1000R. Como sabréis, anteriormente hicimos una pequeña toma de contacto durante su presentación nacional y bueno, tocaba hacer una prueba un poquito más exhaustiva, ¿no? Como sabréis, esta moto apareció en 2014. Es una Sport Naked, una moto derivada de la S1000RR, y para este 2021 pues BMW la ha renovado en su totalidad, ¿no? Como hizo en su momento con la S1000RR. Deriva de nuevo de ese modelo Superbike. Es una moto más ligera, es una moto sobre todo más compacta, más moderna, con más tecnología, pero manteniendo las cifras de rendimiento. Además, en este caso BMW no ha optado por el motor con la admisión variable SwiftCam, pero bueno, eso es otra cosa. Sus motivos tendrán, y nosotros como siempre pues vamos a probarla, vamos a ver qué nos ofrece, sobre todo a nivel dinámico. Al final, por supuesto, os daré mis conclusiones finales, hablaremos de precios y colores, pero si os parece vamos a empezar como siempre por su apartado técnico, por esas novedades que trae este nuevo modelo, esta S1000R. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar por el bloque motor, como siempre. De nuevo volvemos a hablar de un motor tetracilíndrico en línea, refrigeración líquida, 16 válvulas, ya es Euro 5, evidentemente, y hablamos en total un conjunto que ha adelgazado 5 kilos, pero como os decía al inicio, no adopta la admisión variable SwiftCam, como si lo hace su hermana mayor, la S1000RR. En cifras de potencia, como os decía también al inicio, se mantienen inalteradas, son 165 caballos a 11.000 revoluciones por minuto y 114 Nm de par motor a 9.250 revoluciones. También se ha revisado el rango de revoluciones, se ha ampliado, tenemos una curva de par más lineal. La relación de marchas también se ha modificado, cuarta, quinta y sexta ahora son un poquito más largas. El embrague antirrebote también recibe cambios, es un poquito más suave, con control dinámico de freno motor opcional. En cuanto a su par de ciclo, pues evidentemente comparte el bastidor y el basculante con su hermana mayor, de nuevo la S1000RR. Estamos hablando de un puente de aleación de aluminio con motor autoportante. La moto, de hecho, como podéis ver en las imágenes, es un poquito más estrecha, más compacta. Suspensiones, que en este caso cuenta con el Dynamic ESA, es decir, regulación electrónica, pero como base son una horquilla invertida con barras de 45 milímetros, 120 de recorrido con regulación completa, y en la parte trasera un amortiguador con 117 milímetros de recorrido y también con regulación completa. En cuanto a los frenos, en la parte delantera, dos pinzas de anclaje radial mordiendo dos discos de 320 milímetros, en la parte trasera una única pinza mordiendo un disco de 220 con ABS BMW integral, y las llantas son de aleación de 17 pulgadas y las medidas de los neumáticos son de 120 en la parte delantera y 190 en el eje trasero. Bueno, en cuanto a su equipamiento de serie o la tecnología que incorpora esta nueva S1000R, pues evidentemente no es poco si añadimos opciones, evidentemente, como siempre en BMW. Y bueno, pues hablamos, por ejemplo, de un manillar que es regulable, ¿no? También de manera opcional podríamos elevarlo. Cuenta con una IMU 6 ejes que se encarga de gestionar, entre otros, pues el control de tracción dinámico, el ABS Pro en curva, los tres modos de conducción que trae de serie, el modo Rain, Road y Dynamic. Y de manera opcional, pues podríamos contar con los Reading Modes Pro, que cuentan con el control de freno dinámico, el anti-wheelie y el control de frenos también dinámico, el Quick Shift para subir y bajar de marchas y el control también dinámico de la suspensión. Y por supuesto esta S1000R pues cuenta también con una pantalla TFT a color de 6,5 pulgadas, contamos con conectividad para nuestro smartphone, y el grupo óptico de nuevo pues es de tipo full LED, faro delantero, trasero y también los intermitentes, y de manera opcional podríamos montar el sistema Headlight Pro, que es un asistente en curva. Bueno, de manera breve, dimensiones y peso para que lo tengáis en cuenta. En este caso de serie, de manera estándar, esta S1000R pues ahora pesa 199 kilos en orden de marcha. Eso supone una dieta de adelgazamiento en conjunto en total de 6,5 kilos. Serían 202 si le añadimos el Pack Comfort y el Pack Dynamic,
los dos a la vez, que en este caso cuenta con ambos. Y si le añadimos el pack M serían solo 194 kilos. La capacidad del depósito son 16,5 litros, el consumo teórico que nos da BMW es de 6,2 litros a los 100 y la altura del asiento se cifra en 830 milímetros. Tenemos dos opciones, para bajarlo a 810 y para subirlo a 850. Yo con mi 1,80 m apoyo ambas plantas de los pies. Bueno, como siempre, ya la conocemos un poquito mejor y ahora toca ponerse el casco y hablar de ella a nivel dinámico. ¡Arrancamos! Pues venga, ya estamos en marcha, los mandos de esta nueva S1000R y como siempre, pues voy a empezar a hablaros de cómo te sientes encima de ella, sobre todo a nivel ergonómico, ¿vale? Desde luego y de forma evidente tenemos una posición al manillar muy deportiva, muy al ataque, Sport Naked pura, vaya, pero aún así, pues debo reconoceros que me siento un poquito más cómodo que con su generación predecesora, la cual, pues la verdad es que la sentía muchísimo más rígida, más dura. En este caso, pues pese a contar con, por ejemplo, un manillar muy plano, no me noto tan incómodo y siento sobre todo mucho control sobre el tren delantero. Además tenemos factores deportivos muy claros, muy evidentes, sobre todo en su triángulo ergonómico, como por ejemplo la posición de la espalda que es más adelantada o las estriberas que están elevadas. Por otro lado, y también muy interesante es el mullido del asiento y la verdad es que pues no es nada malo, la verdad es que lo esperaba mucho más duro, sinceramente, y en este caso pues no se me antoja nada incómoda. Eso sí, también os digo que el asiento del pasajero es puramente testimonial, muy pequeño y bueno, eso en definitiva hace que sea una moto pues bastante incómoda para el acompañante. Pero bueno, otro aspecto que sí me está gustando es que pues, estamos ante una moto más compacta, más estrechita, y eso pues permite abrazar con mayor naturalidad el depósito con las piernas. De hecho, en conducción deportiva la verdad es que te mueves muy fácil por el asiento para colocarte o para descolgarte, por ejemplo, y creo que en ese punto pues BMW ha hecho muy buen trabajo, Esto además nos va a beneficiar un poco más, sobre todo para llegar bien al suelo con ambos pies cuando estamos conduciendo a baja velocidad o en parada por ciudad, vaya. Por cierto, el radio de giro, como te vas a imaginar, es bastante escaso. Y bueno, pues siguiendo analizando varias áreas de esta nueva moto, pues respecto a la zona del cockpit, pues nada, la verdad es que es muy BMW, botoneras pequeñas y ordenadas, como a mí me gusta, intuitivas para navegar por el display o cambiar modos de conducción o el control de crucero, todo está donde debe estar y eso pues, ¿qué queréis que os diga? Como siempre os digo, cuando pruebo una BMW y lo tiene así puesto, me gusta. En cuanto a los espejos retrovisores, pues no cambian, siguen siendo pequeños, poco campo de visión al final y con la típica vibración esa finita que tienen los motores Tetra cuando aumentamos la velocidad, que hace que la nitidez se vaya perdiendo según vamos un poquito más rápido. Lo bueno, aunque parezca una tontería, es que a nivel aerodinámico, pues este enorme display que monta esta nueva S1000R, pues algo hace, aunque pues sea poco, no esperéis un milagro, evidentemente, pero bueno, pues simplemente lo que hace es quitarnos un poquito más de lo normal del aire que nos va a dar en el pecho o en la zona baja del torso, Si lo queréis mejorar a este punto, pues ya sabéis que toca pasar por caja y añadir una pequeña cúpula deflectora. Ya que estamos, pues en cuanto al display, pues bueno, yo creo que a estas alturas todos lo conocemos, lo vemos en otros modelos y sigo insistiendo en que es de lo mejorcito que tenemos a día de hoy en el mercado, La visión es perfecta, sea el momento que sea, mucha información, pero con una interfaz muy fácil e intuitiva, Te haces muy rápido a ella y tiene una lectura de la información importante, es decir, velocidad, revoluciones y marcha inclinada muy clara y sobre todo muy precisa. Y bueno, voy a pasar a hablaros del músculo, del motor de esta S1000R, este Tetra que tantas satisfacciones nos puede llegar a dar. Como ya os he comentado al inicio, pues BMW no ha optado por el sistema SIFCAM, como si lo hace su hermana mayor, la S1000RR, y en cifras de rendimiento pues se mantiene sin variación, respecto a su generación anterior, su predecesora. Algo que pues sinceramente por un lado sí que entiendo, pero por otro pues no lo entiendo tanto, viendo sobre todo los rivales directos que tiene, que arrancan en 180 caballos, llegan a 200 y algo, y sobre todo con un peso muy reducido. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere con sus motos. Esto os lo cuento porque haciendo kilómetros a la moto durante toda esta semana que la estoy teniendo, pues la verdad es que hasta cierto punto pues no he echado en falta más potencia, Sobre todo contando con el mapa motor que incorpora esta unidad de prensa, es el Dynamic Pro, que en todos los parámetros pues se agudiza para darnos un poquito más de picante, Una conducción más radical, más deportiva, más divertida en definitiva, y bueno, pues se agradece, Para ir un poquito más contentos, más alegres. Por ejemplo, pues conduciendo por carretera, que es donde la vas a usar el 95% del tiempo esta moto, pues seamos sinceros, nos basta y nos sobra potencia. Es un motor que además cuenta con una curva de par bastante progresiva, muy llena prácticamente en todo el rango de revoluciones, con lo cual pues se aprovecha y mucho en una conducción real, por aquí, por carretera.
Es un motor que a mi juicio pues se siente más ligero y más rápido subiendo revoluciones, empuja con energía. Y además tiene un sonido pues espectacular, cuando cortas gas no veas qué alegría te entra a escuchar detonaciones, y eso pese al Euro 5, Y bueno, sobre todo pues se nota un motor más redondo, ¿no? Menos radical que su anterior versión, muy preciso el puño de gas, la conexión acelerador-motor es muy preciso, como os digo, y sobre todo muy sensitivo, Me está resultando una moto muy fácil de dosificar en cuanto al gas, sea cual sea el ritmo, y creo que eso es importante, me está gustando. Importante también el trabajo que se ha hecho en su caja de cambios, se ha mejorado notablemente, una caja de cambios más suave, más rápida, más precisa, y además con un shifter que queréis que os diga, ¿no? Ya me dejó muy buen sabor de boca en su presentación nacional, y funciona muy bien, blandito, preciso y rápido, como tiene que ser en una moto deportiva de estas características. Y bueno, siguiendo con la parte mecánica, pues debo hablaros también del anti-rebote asistido. Es que os diga, fino filipino, no te enteras casi cuando reduces, puedes hacer bastante el animal frenando. Y bueno, pues ya hablando de frenos, pues lo cierto es que esta S1000R frena una barbaridad, y lo hace además bien, Mucha mordida con poca presión en la maneta, muy dosificable, control absoluto del tren delantero en todo momento, incluso en curva, y además pues la moto apenas se mueve, Todo esto además dependiendo del mapa motor. Por ejemplo, en el modo Dynamic Pro, pues la rueda trasera se queda fuera y nos va a permitir entrar cruzando un poquito la moto. Podemos derrapar el eje trasero y bueno, pues se hace bastante divertido, Por cierto, ya que estoy, el tren trasero además también es de los buenos, yo lo uso mucho, el freno trasero, ya os lo he dicho muchas veces, tiene potencia y está bien compensado, además con un ABS muy bien calibrado y muy fino. Y bueno, otro aspecto importante en esta S1000R, por supuesto, es la electrónica. Cuenta con ayudas a la conducción de última generación, y debo deciros que aunque sí se nota una moto que interactúa con dicha electrónica y todo está más controlado por ella, pues no os deja una moto rollo potro salvaje, como su predecesora, pero tampoco se siente una moto empachada de dicha electrónica, Nos permite divertirnos y también tener sensaciones bastante naturales. Además hay una gran diferencia entre los modos de conducción, cómo cambia el comportamiento de la moto se nota enseguida, y también cómo cambia el comportamiento del motor y sus ayudas, Eso es bueno, está bien hecho, y bueno, eso hay que apuntarlo, Buen trabajo por parte de BMW en cuanto a la electrónica, cómo interactúa la moto con todas esas ayudas electrónicas. Y bueno, pues para las suspensiones, en esta unidad de prensa cuenta con el sistema Dynamic ESA, que regula, como sabréis, las suspensiones de manera electrónica, Lo cierto pues es que este sistema de BMW lo tiene ya, yo creo, muy pulido, y para este S1000R se ha optado de manera acertada, con un setting bastante deportivo de base, Podemos ajustarlo, ya sabéis, entre otras cosas, por ejemplo, respecto al nivel de carga, es decir, si vamos solos o acompañados. Y bueno, pues qué queréis que os diga, trabaja muy fino, muy deportivas, pero sin llegar a ser incómodas, que esto es importante. Y bueno, pues evidentemente se va a notar, vamos notando esas imperfecciones en el suelo, en el asfalto, pero bueno, no llegan a ser unas suspensiones secas, todo lo contrario. A cambio, cuando les exigimos, pues tenemos un tren delantero, a mi juicio, muy muy sólido, muy preciso, Te permite ir por el sitio con mucha precisión y sujeta la moto de una manera muy efectiva, por ejemplo en frenadas fuertes. Además, el tren trasero va al unísono, es más de lo mismo, muy contundente, traccionando con fuerza a la salida de curvas, y también en las frenadas fuertes, que mantiene la moto también en el sitio. El eje trasero lo mantiene afianzado al suelo, y bueno, pues da mucha confianza para hacer frenadas fuertes. Y bueno, por ir rematando, ¿qué tenemos a nivel dinámico con esta nueva S1000R? Pues yo lo primero que diría es que es una moto más amigable con el piloto, sin perder de vista, evidentemente, que es una moto deportiva, si la comparamos sobre todo con su predecesora, y bueno, pues eso, a mi juicio, para este segmento es bueno, es positivo. Es una moto que se siente sobre todo más ligera, más reactiva en todo momento, una moto muy precisa y también más fácil de llevar por donde queremos, algo menos física en definitiva. Yo creo, al menos lo que me ha demostrado durante toda esta semana de pruebas, haciéndole kilómetros en carretera, sobre todo de curvas, pues que se puede ir realmente fuerte con ella, ofreciéndote en todo momento mucha sensación de seguridad y tener todo bajo control, que en eso, pues evidentemente la ayuda de la electrónica pues bien recibida es, pero también aquí tiene mucho que ver su chasis, ya os digo, una moto pues muy intuitiva, que transmite bien sensaciones, y eso en definitiva ya os digo que pues me gusta, no solo en esta, sino en cualquier deportiva. Ya os digo, a mi juicio, una moto deportiva muy lógica y suficiente para carretera o circuito, esta S1000R, pero también os digo una cosa, me hubiese gustado también ver una versión pues más radical en términos de rendimiento y comportamiento, sobre todo pues para compararla con sus rivales más directos de segmento.
Bueno, a nivel de conclusiones, a nivel de impresiones personales, esta S1000R hay que cogerla desde dos puntos de vista, ¿vale? El modo lógico-racional y uno más pasional, ¿no? Con el corazón. Por un lado tenemos una moto que surgió para este año como novedad y según la vimos y según nos dieron las cifras de rendimiento, pues nos quedamos un poco a lo mejor chafadillos, ¿no? 165 caballos, no había aumentado las prestaciones respecto a su generación anterior y bueno, pues a nivel pasional diríamos, ostras, pues esperábamos un poquito más, ¿no? Sobre todo viendo a su hermana mayor, el bicharraco que es, ¿no? Esa Superbike de AUPA. Nos esperamos un motor más potente, ¿no? Incluso utilizando el motor ya con la emisión variable SIFCAN, en este caso no lo han instalado. Y bueno, algunos podrán decir, pues podríamos haberle puesto a lo mejor 180 caballos, ¿no? Que es una de las cifras que se está terciando a día de hoy en este segmento, de las Maxi Naked. Pero por otro lado tenemos la versión o la opción lógica, que nos dice que con 165 caballos pues son más que suficientes. Además, la gestión electrónica de la moto pues hace que diferentes mapas de motor nos den un carácter de comportamiento general de la moto bastante diferenciado. El mapa Road, el mapa Dynamic y el Dynamic Pro. Podemos jugar mucho con la moto y divertirnos mucho. Quizás no sea necesario esos 180 caballos o 200 caballos que traen otros modelos y esto sea un poquito más racional, más pensado para utilizar en carretera, que también es una moto que podemos meter perfectamente en circuito. Tendríamos esas dos vertientes, esas dos opiniones, cada uno que coja la que más le guste. A mí personalmente es una moto pues que para utilizar aquí en carretera, como habéis visto, funciona perfectamente, va todo a las mil maravillas, funciona muy bien. Motor más que suficiente en el mapa Dynamic Pro, es un motor rabioso, suena muy bien además, como petardea cuando sueltas el acelerador y reduces marchas. En este caso que trae incorporado pues el paquete Confort y el Dynamic, pues trae todas esas chucherías que molaría que fueran de serie y al precio que se oferta de manera estándar, pero no lo es, aumenta el precio, ahora os lo digo. Pero bueno, como regla general, ya os digo, es una moto pues que sigue siendo, a mi juicio, muy efectiva. De hecho, creo que es un poquito más cómoda que su anterior generación, un poquito más amigable con el piloto, más compacta, más estrechita, más fácil de llevar, menos pesada, eso es evidente, pues las cifras no engañan. Y bueno, como regla general, ya os digo, a mí me ha gustado, me ha dejado buen sabor de boca, ya me lo dejó en la primera toma de contacto que tuvimos con ella y en este caso, pues más aún que he estado toda la semana y me lo he pasado mejor con ella. He encontrado un puntito que me ha ido llamando la atención durante todos estos kilómetros, que es la palanca del cambio. La veo muy lejos, no se puede regular, me pilla muy lejos, tengo que cambiar casi con la punta de la bota y calzando un 43 pues creo que podría estar, a lo mejor han metido una medida muy germana, tíos más grandes, pero bueno, es la única pega que han encontrado, ¿no? Así más a grosso modo, más lo que os he ido comentando durante el vídeo. Bueno, vamos a hablar de precios. En este color rojo, que sería el color estándar, serían 16.370 euros y a partir de ahí ya empezamos a crecer en precio, ¿no? Tenemos el pack Dynamic y el pack Confort, que es el que trae esta unidad de prensa y nos iríamos hasta los 18.120 euros. Después ya tendríamos el paquete M y también tendríamos un mapa, o sea, un pack Sport, que sería en un color grisáceo, que bueno, también se incrementa el precio porque trae otras cosas de serie. Ya sabéis cómo funciona la BMW, no os estoy descubriendo nada. Pues bueno, nada más, espero que os haya gustado, que os sea útil sobre todo esta prueba de esta nueva S1000R y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta pronto.